Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Patricia Olmedo. Soy residente, ya que estoy cursando la práctica docente 4, y a través de esta videoclase les voy a explicar la estratificación social en el feudalismo, los tres órdenes. Es un tema que corresponde al módulo 5 de la materia Historia Antigua y Medieval. Para comenzar la explicación, me parecía pertinente rever algunos conceptos que ustedes seguramente ya lo conocen, específicamente el concepto de feudalismo. ¿A qué aludimos cuando hablamos de feudalismo? Ustedes saben que la sociedad feudal se organizaba sobre la base de relaciones de tipo personal, de vínculos contractuales, que justamente relacionaban a las clases elevadas de la sociedad de la Europa occidental de la época. El feudalismo puede ser definido como una estructura social, política y económica que era de tipo descentralizado. ¿Por qué? ¿Por qué era descentralizada? Porque las prerrogativas del gobierno estaban ejercidas por señores particulares que la ejercían sobre otras personas que dependían económicamente de ellos. Se trataba de un sistema de señorío y de vasallaje en el cual el gobierno es entendido, es concebido como un derecho de propiedad, un derecho que le corresponde al señor, al dueño del feudo. Es una relación entre el señor y sus vasallos de tipo contractual, que implicaba obligaciones recíprocas, es decir, que por el auxilio económico y por la protección que el vasallo recibía del señor, él a su vez estaba obligado a servirlo fielmente, a obedecerlo y a compensar los contributos e impuestos por los servicios que recibía. Bien, habiendo recordado entonces lo que es el feudalismo, pasemos al tema de la clase de hoy, que es estratificación y relaciones feudales. Acabamos de decir que la sociedad se organizaba sobre la base de relaciones de los señores feudales, es decir, de los nobles, con el rey, de los señores feudales entre ellos, es decir, entre sí, y también de los señores feudales con los campesinos. Si ustedes observan la pantalla, pueden visualizar que es gráfico representar a la sociedad feudal a través de una pirámide en cuya cúspide se encuentra el rey y en cuya base se encuentran los campesinos y los siervos. En las próximas diapositivas vamos a explicar la función de cada uno de estos órdenes dentro de la sociedad. Estaba muy difundida en la conciencia colectiva de la época la creencia de que el orden feudal respondía a la voluntad de Dios. Es decir, dentro de la sociedad se encontraban los que guerreaban, los que oraban y los que trabajaban. Todos estos trabajos eran igualmente importantes e igualmente necesarios. Es decir, se apoyaban, se complementaban y cada uno debía realizarlo desde su nacimiento hasta su muerte y debía realizarlo de la mejor manera posible. De esta manera se naturalizaban las relaciones sociales y se naturalizaba también la profunda desigualdad que existía en la sociedad. Esta teoría también servía para consolar a todos los que ocupaban el tercer orden, es decir, a los campesinos y a los siervos. Bien, ¿cómo estaba compuesta la sociedad? Los tres órdenes eran los siguientes. Primero tenemos a la iglesia, que estaba situado en lo más alto, era un orden privilegiado, estaba exenta de pagar tributos y también estaba exenta de la posibilidad de sufrir el pillaje o la rapiña de parte de la clase guerrera. Recibía abundantes limosnas, la iglesia, abundantes riquezas. Dentro de esas riquezas recibían las tierras. Por eso es que era muy característico de la economía de la época el traspaso de propiedades. Si ese movimiento de bienes raíces caracterizaba justamente la economía de esa época. No todos los clérigos ocupaban el mismo lugar. Por eso encontramos el alto clero y el bajo clero. Dentro del alto clero encontramos a los abades, a los obispos y a los altos prelados, que eran los más ricos, es decir, ellos vivían con las comodidades propias de los señores feudales. Y ellos, si bien ofrecían limosnas y también ofrecían hospitalidad para tratar de disminuir la miseria de la época, ellos gastaban principalmente en embellecer, en adornar el lugar en el cual se llevaba a cabo el oficio o las plegarias. Es decir, ellos gastaban para la gloria de Dios. El bajo clero, por su parte, estaba integrado por los clérigos rurales y eran los que vivían directamente al nivel del campesinado.
El segundo orden está constituido por la nobleza, era el grupo militar, el que tenía la fuerza, era el grupo de los guerreros, y ellos también gastaban y consumían, pero gastaban para su propia gloria y para poder disfrutar de los placeres de la vida. Económicamente eran el grupo dominante, porque eran los propietarios de la tierra, y gastaban principalmente, al tener por vocación la guerra, gastaban principalmente en proveerse de todos los medios necesarios para el combate. Además gastaban en lujos, en fiestas, en reuniones. Por eso se decía que el derroche era una de las virtudes de esta clase. Estaba integrado por los caballeros. Y el tercero de los órdenes estaba integrado por los trabajadores, formado por la gran masa del pueblo. Era una clase sin privilegios y que trabajaba para el mantenimiento de los otros dos órdenes. Es decir, trabajaban para proveer para los gastos y para los alimentos de los otros dos órdenes privilegiados. Las capacidades de producción del campesinado se circunscribía a los límites del señorío y estaba constituido este orden por los campesinos y por los siervos. Bien, así estaba constituida entonces la sociedad feudal. ¿Cómo se interpretaba este orden? ¿Cuál era la justificación que se encontraba? Es lo que se denomina imaginario del feudalismo y corresponde a la Iglesia esta teoría a través de un documento elaborado por dos obispos franceses, Adalberón de Laon y Gerardo de Cambrai. Ellos sostenían que la sociedad cristiana estaba dividida naturalmente, y encontrábamos por un lado, los oradores, que tenían por misión principal rezar para la salvación de toda la humanidad. Por otro lado, los guerreros, que tenían por misión defender a toda la cristiandad. Y por otro lado encontramos a los labradores, que eran los que trabajaban para mantener al resto de la sociedad. Este orden respondía a la voluntad de Dios, estaba impuesto por Dios. Por eso, este orden era inamovible, era un orden perfecto. Y este orden implicaba que cada orden se complementaban, se apoyaban, no podían separarse, de manera que el cumplimiento del servicio de uno de los órdenes facilitaba el cumplimiento de las obligaciones de los otros. Ellos sostenían además que mientras este orden se mantenga, mientras esta ley se mantenga, se iba a mantener la armonía y la paz en el mundo. A través de esta teoría, se sostenía y se justificaba la explotación que recibían, que sufrían los vasallos de sus señores feudales. Bien, hasta aquí la explicación del tema de la clase. Ahora les voy a explicar brevemente en qué consisten las actividades que tienen que realizar en el trabajo. Es un trabajo de tipo colaborativo, lo pueden realizar hasta 2 integrantes y tienen como recurso de lectura el módulo 5 de la materia Historia Antigua y Medieval. La primera actividad consiste en la lectura del módulo y en observar un video para poder profundizar y ampliar algunos conceptos. Luego de que leen el módulo y observan el video, tienen que elaborar un mapa conceptual. El tema principal es la sociedad feudal y los distintos estamentos en los que se organizaba esta sociedad, y pueden realizarlo por alguna de estas aplicaciones, CMAP o Mindomo, o pueden hacerlo también en Microsoft Word. En el cuerpo del foro van a contener los enlaces para acceder a los tutoriales en caso de que no conozcan estas aplicaciones. Luego, la tercera actividad consiste en leer un fragmento breve de una fuente primaria, justamente del documento de los dos obispos franceses, y analizar esta fuente, y junto a la lectura del módulo deben elaborar una síntesis de aproximadamente 10 renglones sobre la teoría de los 3 órdenes. Bien, por último, me parecía importante recordarles que es un mapa conceptual para facilitarles la producción. Es un diagrama que ayuda a entender un tema o a visualizar los distintos conceptos de un tema específico y las relaciones que se presentan entre estos conceptos. Si ustedes ven la pantalla, hay un ejemplo. En la parte superior se encuentra el tema principal y de allí se desprenden conceptos
principales y a su vez de allí conceptos secundarios. Pero todos están unidos, todos están conectados por palabras de enlaces. Es decir, que el mapa conceptual debe reflejar las relaciones entre los conceptos. Bien, nada más, espero haber sido clara. Les deseo suerte en las producciones y espero sus intervenciones.